Nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Padre, el privilegio que nos concedes en esta hora de reunirnos aquí en tu casa de oración para alabarte, para glorificarte, para aprender más de tu palabra. Pedimos tu presencia que se manifieste con poder por medio de tu Santo Espíritu en este lugar y también en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, quien nos dirija, que abra en nuestro entendimiento para poder atesorar el mensaje que tú has preparado en esta hora para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición que derrames rica y abundantemente sobre cada uno de los hermanos aquí presentes y también de los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Habíamos comenzado el sábado pasado con el capítulo 2 del libro de Daniel y lo hemos estado analizando por porciones que íbamos leyendo de cada capítulo. Habíamos quedado en la parte donde Daniel se presenta a Nabucodonosor porque Daniel se fue a orar con sus 3 amigos para que Dios le revelara a Daniel el sueño. Y Dios respondió la oración y le reveló el sueño a Daniel y no solo el sueño, sino su interpretación. Y en esa parte fue donde nos quedamos. Le voy a pedir a Saúl, si es posible, que ponga la imagen en pantalla para que ustedes puedan ir viendo y analizando la imagen que Dios le reveló primero al rey Nabucodonosor, pero el rey Nabucodonosor se le olvidó y llamó a sus adivinos, llamó a sus sabios de Babilonia y ninguno pudo revelarle el sueño. Y Daniel, de hecho, le dice a Nabucodonosor que el misterio que Dios le reveló al rey, no había ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos que puedan revelarle al rey su sueño. El único que podía revelarle el sueño era Dios. El Dios al cual adoraba Daniel. Allí lo dice en el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y he aquí el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo Daniel habla con humildad? Él está hablando con humildad, no se está haciendo ver que él es poderoso, que él puede, que no. El que puede es Dios. Daniel es un instrumento, así como el Señor nos usa a nosotros como instrumento para llevar el mensaje de salvación a otras personas. En este momento, el Dios el Todopoderoso le reveló a Daniel y Daniel reconoce eso. Dice que Dios le revela a él este misterio y dice, no porque en mí haya más sabiduría que todos los demás, sino porque se dio a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que Daniel declara ante Nabucodonosor que ningún hombre puede revelar el misterio de su sueño, pero hay un Dios de los cielos que sí lo puede hacer. Entonces, yo voy a leer esta porción porque ya la hemos leído y después vamos a comenzar, a continuar con lo que sigue del capítulo 2. Dice así, la revelación del sueño. Tú, oh rey,
veías, y he aquí una gran imagen, ahí está la imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. ¿Ve? La cabeza de oro. Su pecho y sus brazos de plata. Se dan cuenta que es una imagen metálica con distintos metales y, como habíamos dicho, los metales van degradándose en valor monetario. El oro es el metal más caro, pero luego le sigue la plata, que eran los pechos y los brazos. El vientre y sus muslos de bronce. ¿Ve? Ahora más inferior todavía que la plata, el bronce. Sus piernas de hierro, más todavía, más abajo el valor. Sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido, los pies. Estaba mirando, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se levantó, que se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno. Ahí está la imagen, oro, plata, bronce y hierro y barro cocido. Y finalmente, es que tú agarraste otra imagen. Sí. Tenía, la imagen que yo te di es la correcta, porque esa tiene información que no es adecuada. Bueno. Vamos a ver si la consigues ahora. Dame un segundito para que la tengas, porque realmente esa imagen no es la correcta, porque ahí aparece la Rusia y no sé cuánta cosa. Eso son interpretaciones falsas y justamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque ustedes ven que la roca dice, ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. La roca dice que fue cortada no con mano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Micrófono, por favor. Use el micrófono para contestar. ¿Qué significa que la roca fue cortada no por mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién iba a hacer un comentario? Acá. La hermana Teresa. Que no fue cortada por ninguna mano humana. Exactamente. O sea que la roca fue cortada sin ayuda humana. Es decir, que es una roca sobrenatural. Roca o piedra, es lo mismo. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de la roca? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice de la Biblia de la roca? A ver. No, yo digo, la roca es Cristo Jesús. Exacto, representa a Cristo Jesús. Y hay un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, donde dice que la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento dice Jehová o Yahvé o Dios es la roca eterna. Pero en el Nuevo Testamento aclara que la roca es Cristo.
Por ejemplo, cuando Moisés golpeó la roca una vez y salió agua, esa roca representaba a Cristo. Cuando Dios le dijo a Moisés por segunda vez, ve a la roca y háblale, y entonces va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Volvió a golpear la roca. Y por eso casi pierde la vida eterna, porque cometió pecado. El golpe a la roca significaba el único y suficiente sacrificio que iba a sufrir Cristo en la cruz. Pero cuando lo golpeó por segunda vez, era como que estaba diciendo que Cristo tenía que morir 2 veces. Tremendo pecado. ¿Ve? Y la roca representa a Cristo. ¿Por qué yo enfatizo este punto? Y esto es muy importante, porque hay un movimiento oculto dentro de la iglesia adventista que se llama la vara del pastor, que son los de los davidianos, donde ellos enseñan y creen que la roca son ellos. Y entonces yo me confronté con uno de ellos y le dije, ¿tú no te das cuenta que ustedes le están quitando el trabajo a Cristo? El que quita y pone reyes y hace el mundo nuevo y destruye todos los reinos, no es el hombre, ni un grupo de hombres. Ese es Cristo. Lo dice allí, que la roca es Cristo. Lo dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Que la roca es Cristo. Además dice claramente que esa roca no es cortada por mano. Es decir, no tiene ayuda humana. Y esa roca es el reino de Cristo que va a instaurar cuando Cristo venga en majestad y gloria. Entonces yo le digo, ¿qué trabajo le están dejando a Cristo? Porque ustedes le están quitando el trabajo a Cristo. Se están poniendo en la posición de Cristo. Y luego le pregunto, ¿y quién quiso en la antigüedad, en el cielo, ocupar el lugar de Cristo, el lugar de Dios? ¿Quién? Satanás. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene esta gente? Esta gente tiene doctrina ¿de qué? Satánica. Obviamente de las tinieblas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se estudia la Biblia, porque hay algunos miembros infiltrados que vienen a la iglesia y dicen, yo vengo a hacer obra misionera. Y esa obra misionera que hacen dentro de la iglesia es enseñarle falsa doctrina a los hermanos y llevárselos para su grupito. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es necesario, hermano, estudiar la palabra. Hay un versículo, no recuerdo en este momento dónde está, pero dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué cosa? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por no estudiar la palabra de Dios, el pueblo de Dios perece, porque es llevado por otros caminos de perdición. Hermanos, esa roca es Cristo. Amén. Y no solo lo vamos a ver acá en el capítulo 2, porque lo vamos a ver después en los otros capítulos, porque hay un paralelismo. Estamos recién viendo esta secuencia de reino y Dios lo que nos está mostrando allí es que los reinos humanos todos llevan un fin, todos tienen un tiempo determinado de existencia. Uno más corto que el otro, uno más largo que el otro, pero todos llegan a su fin. Todo se termina. No va a permanecer para siempre. El único que permanece para siempre es el reino de Cristo, el reino de los cielos. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor acá. ¿Ve? Con la roca. Muy bien. El sueño entonces, una gran e imponente estatua compuesta de diferentes metales. Y el rey quedó admirado con las palabras de Daniel, porque cuando Daniel iba detallando todos los elementos de la estatua, los metales, el rey iba recuperando la memoria. Y entonces la imagen de hombre tenía cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, sus pies eran de mezcla de hierro con barro cocido, y finalmente el rey vio una gran piedra o roca que no fue cortada con ayuda de manos, lo cual
la cual golpea la estatua en los pies, derribándola y desmenuzando todos los reinos. Esta piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Así que cuando dice que la roca no fue cortada con mano, significa que no hubo ayuda humana. Y como les dije recién, la roca representa a Cristo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Muy bien, vamos ahora a la interpretación. Alguien que esté dispuesto a leer Daniel, capítulo 2, versículo del 36 al 45. Daniel, capítulo 2, del 36 al 45. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de hierro de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén, amén. Bueno, habíamos dicho, hermanos, que hoy para nosotros nos puede resultar relativamente fácil leer este pasaje y entender lo de los reinos. Pero para el tiempo de Daniel, estos reinos no existían. El único reino que existía, ¿cuál era? Babilonia, nada más que el de Babilonia, donde estaba Nabucodonosor como rey y estaba Daniel cautivo. Así que Dios le reveló tanto al rey como a Daniel los reinos por venir hasta el fin del mundo, hermano. Quiere decir que nosotros ahora estamos en la parte baja de los dedos. Ahí estamos nosotros en esta hora. La roca eterna que representa a Cristo Jesús todavía no viene para desmenuzar los reinos de este mundo. Pero va a venir, porque Dios lo ha dicho. Y así como se lo dijo a Daniel, nos está diciendo a nosotros. Y si en Daniel se ha cumplido gran parte de esta profecía, ¿cómo nosotros vamos a dudar que lo que falta por cumplir no se va a cumplir? Lo que falta por cumplir se va a cumplir en el tiempo de Cristo. No porque no, como no sé, mucha gente piensa así. No, porque como no se cumple en mi tiempo, como yo no veo venir esa roca
sobrenatural, entonces yo no creo. No, hermano. ¿Cuántos siglos han pasado desde Nabucodonosor hasta el día de hoy? Son aproximadamente 2.600 años, un poquito más de 2.600 años. ¿Y nosotros cuánto vivimos? No llegamos ni a 100 años nosotros. Entonces, ¿cómo podemos meter 2.600 años en 100 años? No podemos. Cada generación tiene una parte que vivir de la trayectoria profética que se describe en la Biblia. A Daniel no le tocó ver ni los medos, bueno, los medos y los persas sí, porque él estaba todavía viejito, pero comenzó los medos y los persas. Pero a Daniel no le tocó ver, por ejemplo, a Alejandro Magno conquistando a los medos y a los persas. No le tocó ver a Grecia. Lo vio en visión. Y vio en visión cuando nacía el Mesías, cuando el Mesías era ungido, cuando el Mesías iba a ser crucificado. Y la tradición judía dice que el tesoro que acumuló Daniel lo reservó para el Mesías. Por eso los reyes de Oriente vienen con oro. Supuestamente ese oro era el oro de Daniel, que había Daniel dejado como herencia para el Salvador del mundo. No hay forma bíblica para comprobar eso, pero los judíos piensan que es así. Los judíos mesiánicos, ojo, no los judíos ortodoxos. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de este pasaje, hermano? A ver, ¿algún comentario? Aquí el versículo 44. Vamos a poner el versículo 44 en el versículo anterior. Allí hay una frase interesante. Dice, en los días de estos reyes, ¿qué reyes? En los días de los dedos, porque había terminado ya con los dedos de los pies. En el día de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido. Que no será jamás destruido. ¿Quién levantará ese reino? Dios. ¿Se dan cuenta que allí está diciendo que la roca viene de parte de Dios, es cortada por Dios y es Dios quien va a poner el reino? Pero estas personas infiltradas, ocultas dentro de la iglesia adventista, llamados de la vara del pastor, dice que son hechos. Y acá está diciendo claramente que ese reino es levantado por Dios. Un reino que jamás será destruido. Dios es el que va a hacer la obra. No, ningún ser humano va a hacer la obra. A ver qué comentario. Sí, hace rato levanté la mano, pero no hubo oportunidad de hacer mi comentario, pero ya lo volvió a repetir, de este grupo que está tomando el lugar de Cristo. Y me da la apariencia que se parece a quién, al papado, porque ellos son los que están ocupando supuestamente, dice sí, que pertenecen a Babilonia, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, exactamente. Me recordó eso. Correcto, que están usurpando el lugar de Cristo, el lugar de Dios. No, hermano, es Dios que va a hacer el trabajo, nosotros no. Nosotros vamos a ser parte de su pueblo. Si hacemos su voluntad, si vivimos en armonía con Él, con su palabra, con sus mandamientos. Y entonces Él es el que nos va a salvar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero Cristo sí puede porque Él tiene todo el poder. Ustedes también pueden consultar en la historia, hermanos y hermanas, que acá habla de alianzas humanas que iba en esa división, en ese reino dividido. Roma se dividió en 10 reinos. Después vamos a ver que de esos 10 reinos quedaron 8. Pero en principio se dividió en 10. Después quedaron 8. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los otros capítulos. Acá dice que se tratarán de unir mediante alianzas humanas
Y así como el hierro y el barro cocido no se pueden unir, esas alianzas humanas tampoco va a hacer que los reinos se unan. Si ustedes consultan en la historia, ustedes van a ver que la princesa de España se casó con el príncipe de Alemania para unirse los dos países, y sin embargo se casaron y todo, pero al final no se unió España con Alemania. O Suiza con otro y así. Ustedes en la historia están todos esos matrimonios allí de príncipes con reinas o princesas de otros gobiernos, pero nunca se logró unir. Y ahora está la Unión Europea, que aparentemente están unidas, pero no están unidas. Siguen siendo países diferentes, tienen una moneda común, sí, pero no es una sola nación. Es la unión de ellos, de diferentes naciones. No es como aquí en Estados Unidos que hay 50 estados y hay un solo gobierno para los estados. Es un solo país que está dividido en 50 estados, pero cada estado pertenece al mismo país. Pero Europa es diferente. No es... Sí, no es una sola nación, son países diferentes. Tienen la misma moneda, sí, está bien. Que ahora con un pasaporte en común uno puede ir y a Francia, por ejemplo, yo en mi caso particular tengo el pasaporte español, tengo la ciudadanía española, y yo puedo ir a España, pero también puedo estar en Italia y puedo trabajar ahí, y no necesito visa, no necesito permiso de trabajo, porque la Comunidad Europea te permite, ahora lo que hicieron en el convenio de los países, pero no están unidos. No están unidos. Lo mismo que Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, pero no están unidos. Y no se van a unir, porque está profetizado que así va a ser. Y eso va a ser destruido cuando Cristo venga en majestad y gloria. Va a destruir este mundo. Ya no va a quedar ningún reino. Y luego se va a instaurar el reino de los cielos, el reino de Cristo aquí en la tierra. Pero aquí lo dice de una manera genérica. No dice detalles. No dice, por ejemplo, que entre la venida de Cristo y la instauración del reino de Cristo aquí en la tierra tienen que pasar más de 1000 años. No dice. No lo dice. Porque adelante, cuando nosotros avancemos en el estudio, vamos a ver la misma secuencia de reinos visto de otra manera, pero vamos a aprender detalles nuevos que no están revelados aquí. Eso es lo que se encarga el libro de Daniel. Lo que ustedes tienen que recordar bien, si puedes poner la imagen otra vez, Saúl, es la secuencia, que esa secuencia no cambia. Esa secuencia no cambia. Babilonia primero, Medo-Persia después, Grecia como tercero, Roma cuarto, Roma dividida 5 y finalmente la roca no cortada por mano alguna. El fin de los reinos terrenales, comienza el reino de Dios con Cristo en su segunda venida en majestad y gloria. ¿Ve? Esa secuencia ustedes la tienen que recordar siempre porque se va a volver a repetir en el libro de Daniel. Nabucodonosor representa la cabeza de oro, pero Nabucodonosor es el rey de Babilonia, así que la cabeza de oro representa el reino de Babilonia. Y ahí están los años, hermano. Ahí están los años. Los años que existieron esos reinos. Babilonia del 605 hasta el 539. Medo-Persa del 539 hasta el 331 antes de Cristo. Grecia con Alejandro Magno del 331 antes de Cristo hasta el 168 antes de Cristo. Y luego viene el cuarto reino, que es el cuarto reino, un reino terrible, que es Roma. Si puedes subir un poquito la imagen, Saúl. Roma, no. Ahí. Roma
es el reino que vivió más. Si ustedes suman 168 más 476, es más de 600 años que estuvo vigente el Imperio Romano. Y fue en ese imperio que Cristo nació. 168 años de fundado el reino de Roma, es de Roma imperial, el Roma de los Césares. Allí nació Cristo y murió durante ese imperio. Y se dividió en el 476 después de Cristo. De ahí en adelante estamos aquí nosotros. Llega hasta nosotros. La roca todavía no llega. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda, pregunta con lo que hemos leído? Con la descripción que hizo Daniel. Fíjese que Daniel interviene con sabiduría. Daniel no se muestra arrogante, sino humilde. Y él con sabiduría va al capitán y le dice que él va a interpretar el sueño, pero que le diera tiempo. Que le diera tiempo para que él pudiera presentar el caso ante Dios. Y Dios le revela a Daniel. Ya va. Yo creo que es una pregunta que todos los cristianos nos hacemos, ¿verdad? Porque todos los cristianos nos hacemos esta pregunta de cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Y aquí mostrando, ahí estamos se puede decir en los dedos, es el cuarto reino dividido, el quinto dividido. Sube a los pies. Sí, ahí es donde estamos, en el de abajo. Sí, ahí estamos nosotros. Ok, de ahí. Lo que falta es la roca. Lo que falta es la roca. La pregunta sería, lo que nos hacemos, pues, ¿cuánto tiempo? Desde que yo he oído a mi abuelito, mis abuelos y gente así también, dice, desde que pues estaba chico, yo estaba oyendo que ya estamos en el tiempo final y que ya Cristo va a venir, ¿verdad? Y obviamente que pues no ha venido, no, pero a través de esto nosotros podemos entender que si ya estamos aquí en la quinta división aquí, es porque ya estamos muy cerca, a un paso, muy cerca, ¿verdad? Y la respuesta sería, pues, son lo que está pasando a nuestro alrededor, me imagino. Exacto, ¿verdad? exacto. Si puede, darnos un poquito de, porque yo creo que ese es lo que todo cristiano se hace, y algunos que preocupados, que dicen, bueno, pues. Dejan de creer. ¿Verdad? Bueno, está bien la pregunta. Vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros en Daniel estamos viendo profecías de tiempo, donde se contabiliza el tiempo. En esta parte, que es la parte, la quinta división allí, del 476 en adelante, allí vamos a ver nosotros que el tiempo se contabiliza hasta 1844. De 1844 en adelante ya no hay profecía de tiempo. Lo que hay son profecías de eventos. Tenemos que ver los eventos que están profetizados, si se van cumpliendo, para nosotros decir, estamos mucho más cerca todavía. Estamos mucho más cerca. Entonces, no podemos decir fechas porque en el mismo libro de Mateo 24, creo que versículo 36, creo que ese es el versículo, donde dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles de Dios saben cuándo Cristo va a venir. Porque aparte de eso, si nosotros nos ponemos a estudiar las parábolas de Cristo, me estoy saliendo un poquito de Daniel para responder a la pregunta. Si nosotros analizamos las parábolas de Cristo, por ejemplo, las 10 vírgenes, ¿se tardó el esposo o no se tardó? Hubo una tardanza.
Si nosotros vamos a leer otras profecías que habla del tiempo del fin, vamos a ver que hay una tardanza en la venida de Cristo. Ya está profetizado eso. Pero nosotros podemos guiarnos por los eventos. Vamos a poner un ejemplo. Mateo 24 habla de que antes de que venga Cristo, nosotros en el mundo iba a vivir como en los días de Noé. Que las personas iban a estar sumergidas en comer, dicen beber, en casarse, en darse en casamiento, en negocios. Y Cristo iba a venir de pronto y ellos no se iban a dar cuenta que Cristo venía. Pero luego habla, dice que iba a ser como en los días de Lot. ¿Y Lot dónde fue a vivir? ¿Dónde estaba viviendo Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios destruyó esa ciudad? Por las perversiones que estaban viviendo. Ahora pregunto, ¿estamos viviendo en una época donde se ven perversiones así en forma clara y raspada, sin tapujos? ¿Ah? ¿Se está viendo eso? Se está viendo. Entonces, tenemos que analizar no solo el aspecto de la profecía de Daniel, sino también de Apocalipsis, para nosotros saber en el momento sublime en que estamos. Estamos muy cerca de la venida de Cristo. Además, le digo otra cosa. Si Cristo no viene en nuestra generación, igual es muy poco tiempo, porque si nosotros bajamos al descanso, nunca vamos a saber nosotros cuántos años pasó desde que morimos hasta que Cristo viene. Para nosotros va a ser al otro día. Pablo, que hablaba y que dijo, nosotros los que vivimos, los que quedaremos para la venida del Señor, dice, y que no vamos a dormir supuestamente, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero Pablo murió. Cuando Pablo abra los ojos a la venida de Cristo, ¿ustedes creen que va a decir, hoy yo pasé 1000 años en la tumba, o 2000 años, o 3000 años en la tumba? Él no va a decir nada, él va a decir que ayer se durmió y se levantó al otro día. Así va a ser. Así que para nosotros la venida de Cristo está cada vez más cerca, porque a medida que vamos avanzando y nos va quedando poco rollo de vida a nosotros, pocos años de vida, la venida de Cristo está cerca. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es mantener la fe en el Señor, mantener la fe en su palabra, de que lo que dice el Señor que está por cumplirse, se va a cumplir, porque si se cumplió en el pasado, ¿por qué no se va a cumplir las cosas en el futuro? Por supuesto que sí. Sí. Pastor, aquí lo que acaba de mencionar, que la tardanza. Sí. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, nos dice que el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que para muchos puede ser como tardanza, en realidad no lo es, porque Dios no es que se está tardando, pero Él está teniendo compasión y misericordia de todos nosotros, y Él está dándonos la oportunidad de que en las diferentes generaciones las personas que están viviendo se arrepientan y lo acepten. Exactamente. Entonces, recordemos también que el tiempo nuestro es diferente que el tiempo de Dios, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años. 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, probablemente en nuestra mente finita y en la manera como nosotros conocemos el tiempo, personas que han llegado a la vejez y han escuchado que la venida de Jesús está pronto, lo han escuchado desde que eran jovencitos o niños y todavía no lo han visto. Y muchas personas han bajado al descanso abrazando esa promesa de la segunda venida, pero no lo han podido ver. Pueden pensar que
pudieron haber pensado, ¿verdad? Cuando estaban vivos que Dios se tardaba. Claro. Pero no es eso, es que la misericordia de Dios es infinita y Dios no quiere la muerte del impío. Así es, así es. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros, por ejemplo, las personas que vivieron antes de Cristo. ¿Qué esperanza tenían ellos de la vida eterna? Job, por ejemplo. Job dice que mi Redentor, cuando mi Redentor vive y ésta desecha mi piel, mis ojos los verán. Es decir, ¿y cuántos años vivió Job? No se sabe cuántos años son. Moisés escribió de Job hace 3.600 años aproximadamente. Así que Job vivió antes. Y sin embargo tenía la esperanza de ver a Dios en majestad y gloria. Y él con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿cómo más nosotros que estamos más cerca? Eso no importa si viene en nuestra generación o no. El Señor va a venir en el momento oportuno. Y hablando de este versículo de 2 de Pedro 3:9, el Señor quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Escuche esto ahora. Si el Señor hubiese venido en 1844, como los adventistas, los precursores de la iglesia adventista de aquel entonces estaban esperando que viniera en 1844, ¿qué pasaría con nosotros, hermano? ¿Qué pasaría con nosotros que amamos a Dios? Pero Cristo vino antes, se nos adelantó. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Tendríamos vida eterna? No, no tendríamos ni siquiera la primera vida. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor sabe y Él está esperando que procedamos al arrepentimiento. Cuando Él vea que nadie se va a arrepentir, como pasó con Sodoma y Gomorra, Él bajó del cielo, se presentó a Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y empezó Abraham a decirle, no, pero espérate, ¿no habrán 50 justos en la ciudad? Y él dice, si hay 50 justos, yo salvo la ciudad. Y bueno, ¿y si hay 45? Bueno, si hay 45, yo salvo la ciudad. Y si hay, bueno, pero ¿y si hay 40? Yo salvo la ciudad. Espérate, ¿y si hay 30? Si hay 30, yo salvo la ciudad. ¿Y si hay 20? Y si hay 20, yo salvo la ciudad. ¿Y si hay 10? Y si hay 10, salvo la ciudad. Pero es que ni 10 había. El único justo que había ahí, ¿quién era? Lot. Lot y parte de su familia, no toda su familia. Y el ángel fue a avisarle a Lot, salte de ahí. Y ahora nosotros tenemos un mensaje en Apocalipsis 18:4 que nosotros somos los responsables de decirle al mundo, salid de Babilonia, pueblo mío. Una voz del cielo que decía, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Está hablando de Babilonia, que a Babilonia le va a venir su sentencia de muerte. Le llegó el momento a Babilonia, todavía no le ha llegado, pero le va a llegar. Pero no la Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia antigua, no, la Babilonia espiritual. Y Babilonia significa confusión, confusión de doctrina. El vino del furor de la fornicación de Babilonia tiene a los reyes de esta tierra embriagados en su doctrina, borrachos, ebrios. Y mucha gente está así, ebria. ¿Se le puede dar el mensaje de salvación a un ebrio? Alguien que está con unas cuantas copas y está ebrio que se cae, no razona, no entra en razón. Bueno, entonces así está Babilonia. Pero Dios conoce, tiene el control absoluto
de este mundo y de cada ser humano, de cada persona. Por lo tanto, el Señor, cuando Él vea que su pueblo, que lo ama, que lo espera, ya está sellado, y que los otros que lo rechazan no van a cambiar y van a seguir rechazándolo siempre, entonces el Señor es cuando va a venir. Pero estamos muy cerca. Tenemos que ver los eventos. ¿Qué evento hace falta que suceda en la tierra para nosotros decir estamos aún bien cerquita de la venida del Señor? Y ese evento es la puesta en marcha de la ley dominical. Cuando la ley dominical, que no se va a llamar ley dominical y no se va a decir, vamos a poner la ley dominical, no. Se va a poner una ley del ambiente por esto del clima y todo ese tipo de cosas, el cambio climático. Se va a poner una ley del ambiente, y dentro de la ley del ambiente va a estar la ley de adoración a Dios en un día falso, que no es el día del Señor, que es el Shabbat, que es el sábado. Va a ser el día del enemigo. Y en ese momento, ese día, que es el primero de la semana, se va a transformar en la marca de la bestia. No ahora, no en este momento. Ahorita no es ninguna marca de la bestia. Después se va a transformar, pronto. Y cuando eso suceda, allí estamos a las puertas de la venida de Cristo. Porque allí comienza el sellamiento de las personas que estemos vivas. Pero como nosotros no sabemos si vamos a estar vivos o muertos para aquel entonces, pues vivamos para honrar y glorificar el nombre de Dios ahora, creyendo que Cristo viene mañana mismo o dentro de 5 minutos. Nosotros tenemos que estar preparados, listos y preparados para la venida de Cristo. No dudar de que nos falta. No, espera que me falta. No, que no venga todavía porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero graduarme aquí, quiero hacer dinero, quiero tener mi casa, quiero tener... No, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos ahora en vida como si Cristo llegara ya. Pero tenemos que seguir viviendo como si Cristo llegara dentro de 100 años. Trabajando, si hay que prosperar económicamente, también haciendo siempre cosas honestas. Si hay que estudiar, estudiemos, preparémonos, pero pensando de esa manera. Espiritualmente me preparo por si Cristo llega ahora dentro de un rato. Espiritualmente, estar preparado para la venida de Cristo. Porque nos puede sorprender la muerte en cualquier momento. Nosotros no sabemos. Mire, hay 3 cosas que nosotros no sabemos. Nunca la vamos a saber. Primero, el día de nuestra muerte no lo sabemos. Y eso lo hablamos cuando empezamos a estudiar Daniel, de que qué bueno que no sabemos el futuro, que nadie, ningún ser humano sabe el futuro, porque sería muy desagradable saber cuándo nos vamos a morir. O saber cuándo alguien querido nuestro se va a morir. Eso sería horrible, conocer esa parte. Entonces, saber cuándo es el día de nuestra muerte, no lo sabemos. Lo otro que no sabemos es cuándo Cristo va a venir. No lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero el día del cierre de la puerta de la gracia en el cielo, tampoco lo sabemos. Pero sabemos que está cerca. Jesús dice, aprended de la higuera. Cuando tú ves que la higuera comienza a echar brotos y sacar las hojitas, tú sabes que el verano está cerca. Porque la higuera está dando las señales. Y si nosotros observamos, eso que está diciendo ahí con esa parábola, está diciendo, observemos las cosas que suceden en el mundo. Y cuando nosotros veamos que las cosas que se están cumpliendo en el mundo son a las que dice la palabra de Dios, entonces la venida de Cristo está cerca. Porque Cristo dice, habrá guerra y rumores de guerra. ¿Hay guerras y rumores de guerra, hermano? ¿Hay guerras en estos momentos? Sí. ¿Rumores de guerra? Sí. Fíjese que este país mandó tremenda flota con barcos de guerra, submarinos nucleares a las costas de Venezuela. Y yo estoy pendiente porque yo viví ahí en ese país y conozco el país y conozco cómo sufre, cómo ha estado sufriendo por 28 años más o menos la gente con ese régimen. Bueno, ahí hay rumor de guerra.
¿La habrá o no la habrá? No sé, pero hay rumores de guerra. ¿Estamos viviendo como Sodoma y Gomorra? Sí, porque la moral del hombre y la mujer ha caído, no de todo el mundo, estoy diciendo que en forma general se ha desmoronado. Entonces son todas señales claras que Cristo viene. No hay desastres naturales tan extraños que antes no sucedían. Volcanes que explotan, un volcán que explotó por allá, tenía 400 años dormido y explotó en Rusia. Un terremoto de 8.8 en Rusia. Y a cada rato terremotos, volcanes, tsunami, inundaciones increíbles, lluvias, llueve en un rato, llueve lo que no llovió en 6 meses, en distintos lugares. En India, en España, en Italia, aquí mismo, hace poco nos inundó el metro de Nueva York, ahí mostraban las imágenes cómo bajaba el agua por la escalera, pero bueno, todas esas son señales que la venida de Cristo está cerca. No pretendamos ver que todos los acontecimientos pasen delante de nuestros ojos para creer, porque eso ahí seríamos incrédulos. Estamos poniendo a prueba a Dios a ver si se cumple. No, tenemos que creer, y para creer tenemos que leer la palabra de Dios. Fíjese que a Daniel creyó, y en Daniel, como le digo, solamente estaba el reino de Babilonia. Los otros reinos que están mencionados aquí no existían para nada. Y vamos a leer esa parte del capítulo que nos falta por leer. Leímos la parte donde estaban los reinos que iba a venir, la imagen metálica, eso ya lo vimos. Vamos a leer la parte que nos falta. La parte de Daniel, capítulo 2, del 46 al 49. Esta es la ya donde se está terminando ya prácticamente lo que estamos estudiando. Daniel, ¿quién lo lee, por favor? Del 46, Daniel 2, del 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué podemos decir de este último pasaje del capítulo 2 de Daniel? ¿Qué pasó ahí? A ver. Pues vemos aquí que el rey está, bueno, primero se humilló ante Daniel y mandó que le dieran presentes e incienso, pero lo más importante es que él reconoció que realmente le dijo: vuestro Dios es Dios de dioses Y Señor y de los reyes. Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey Nabucodonosor comprendió que, como le había dicho Daniel al principio, siendo humilde, que él no le iba a revelar el sueño, solamente Dios. Y ahora él pudo comprobar la sabiduría de Dios, que era omnisapiente, y entonces lo reconoce como el rey de los reyes, el Dios de los reyes.
Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario podemos sacar de ahí? A ver, ahí la señora, la hermana. Pues aparte de que Daniel reveló el sueño al rey y le dio un lugar en el palacio, pues él pidió que también pusieran a sus compañeros, ¿verdad? También pues ayudar en la corte del rey. Y pues eso era bueno para el rey porque tenía a las personas que eran adivinos, no eran personas buenas, honorables, ni creían en Dios. El Dios invisible, como decían ellos. Exactamente. Ajá. Bien, no sé si entendieron lo que estaba diciendo la hermana. Es que los sabios de Babilonia, que en principio el rey confiaba, ahora se da cuenta con la revelación que Dios le dio a Daniel, que ya no podía confiar más en esos sabios de Babilonia, pero sí en Daniel y sí en sus amigos. ¿Qué hicieron ellos, Daniel y sus 3 amigos? ¿Qué hicieron antes de presentarse al rey y decirle el sueño? ¿Qué hicieron? Ellos oraron. Oraron. Y Dios Perfecto. respondió la oración. Pero aparte de responder la oración, ¿qué recibieron ellos? Ahora, en este capítulo, en esta porción. Bueno, ellos recibieron aquí honores. Honores, fueron los honores, pero también algo que se me estaba, bueno, que no sé, se me está yendo ahorita, que ahí podemos ver que recibieron los honores, pero también podemos ver que el Señor estaba teniendo un representante o los representantes de él en ese reino de Babilonia. Allí. Está bien. Es decir, Daniel y sus amigos fueron también bendecidos por Dios, pero también recompensados por el rey. Y eso es doble bendición, porque ahora ellos pasaron, como estaba diciendo la hermana, a tener más confianza de parte del rey a ellos, porque realmente vieron que el Dios de ellos trabaja con ellos, está de parte de ellos, y por lo tanto, poniéndolos a ellos en puestos estratégicos de gobierno, el gobierno de Babilonia iba a ser un gobierno próspero, porque iban a tener a Dios verdadero, al Dios altísimo de parte del rey. Eso es una estrategia muy importante. Y aquí, ¿qué más podemos hacer? A ver si ustedes logran sacar algún otro pensamiento, otra lección de todo, porque ya leímos todo el capítulo. ¿Qué otra lección nosotros podemos sacar aquí de este capítulo? Pues, algo que se me pasó es que allí Daniel y los otros compañeros podían testificar del amor, dar testimonio del Dios verdadero. Así es. ¿Verdad? Pastor, otra lección que encuentro no está relacionada directamente con el capítulo que estamos leyendo, pero creo que es algo que nos puede servir a nosotros también. En este capítulo vimos cómo Dios estaba en control, aún de este reino que era un reino pagano. Sí. Y muchas veces pasa que nuestras autoridades en nuestros diferentes países que cada quien vive en el país que vive, a veces las cosas no parecen justas o no parecen correctas y la gente se desespera y quiere cambiar las cosas por sus propias acciones, aún en instituciones, aún incluida la iglesia, que muchas veces personas creen que no se está dirigiendo de la manera correcta o no se están haciendo las cosas como se deberían de hacer, pero olvidamos que Dios sigue en control. Así especialmente de su iglesia, pero también de los gobernantes, de los gobiernos, y que no nos desesperemos, porque el Señor va a actuar, ¿verdad? En cada área
en su momento, Así es. a su tiempo. Perfecto, gracias hermana. Mire, aquí ella está diciendo algo muy importante. Nosotros a veces no comprendemos lo que Dios hace y no entendemos. Sin embargo, nosotros tenemos que confiar en Dios aunque no entendamos, porque Dios está por sobre todo, como decía la hermana. Dios aquí claramente está demostrando que Dios tiene la supremacía sobre todo reino terrenal, por más potente, por más fuerte que sea. Dios es más poderoso aún. Dios tiene el control. Dios, fíjese ahora la estrategia de Dios. Dios le reveló un sueño a Nabucodonosor, pero también se lo quitó. ¿Para qué? Porque si Dios le hubiese revelado el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor se hubiese acordado todo claramente como soñó, ¿a quién le iba a dar honor Nabucodonosor? ¿Al Dios de Daniel o a qué Dios? A los dioses de Babilonia. Pero Dios lo hizo así para que hacerle ver al rey, primero, que los sabios eran unos charlatanes. Segundo, que el único que está por sobre todos los reinos terrenales es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, ese Dios en el cual nosotros creemos. Entonces nosotros no tenemos que dudar absolutamente nada. Uno tiene que estar seguro de que Cristo va a venir a este mundo. Yo se lo digo a mucha gente y mucha gente no lo cree. Me dice que no y dice que son cristianos. Y dice, ¿cómo va a venir a este mundo? Sí va a venir, porque como Él nos ama y por su amor a nosotros, Él va a venir a buscar a los suyos, a su pueblo, a los que se prepararon, a los que lo esperaron. Y va a venir a buscarlo, los va a venir a rescatar y se los va a llevar al cielo. Y si está muerto, no hay problema para Dios, porque Dios es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Va a vivir. Así que si nosotros estamos viviendo en Cristo y nos sorprende la muerte, ningún problema, porque Cristo nos va a resucitar en el día postrero. El punto es estar viviendo ahora sin Cristo. Bajar a la tumba, como bajan muchos, todos los días están bajando gente a la tumba. De todas las edades, de bebé hasta anciano, todos están bajando. La pregunta es, ¿cómo están bajando ellos? ¿Con Cristo o sin Cristo? Si bajan con Cristo, no hay problema. Pero el punto es que si bajan sin Cristo, se perdieron. Están perdidos para siempre, por toda la eternidad. Eso es muy triste. Así que nosotros debemos estar en Cristo y permanecer en Cristo todos los días y preparados como si Cristo viniera dentro de 5 minutos. Así que vamos a hacer un recuento porque ya se nos va la hora. El capítulo 12 demuestra claramente la supremacía de Dios sobre todos los reinos terrenales. Dios controla la historia y decide quién gobierna. Todos los imperios humanos tienen un fin. Solo el reino de Dios es el reino eterno. El conocimiento de los misterios no viene por medio de sabiduría humana, sino que por la revelación de Dios, quien es el que revela los misterios y los revela al que Él quiere, a la persona que Él quiere revelarle. Escoge a la persona, la prepara y luego le revela su secreto. La oración dirigida al Padre, Dios Todopoderoso, y la intercesión en el nombre del Señor Jesucristo son el medio fundamental para recibir la dirección divina. Usted quiere ser dirigido por Dios, entonces ore al Padre, pero siempre en el nombre del Hijo. En el capítulo 2 de Daniel, Dios revela el plan profético. Es como una columna vertebral de la profecía bíblica. Ahora en el capítulo 2 de Daniel estamos viendo las cosas a grandes rasgos, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ver más detalles. La estatua es una línea de tiempo de los imperios hasta el fin de la historia.
El orden de los metales describe la historia desde Babilonia hasta el regreso de Cristo en majestad y gloria. Daniel y sus amigos no solo fueron sabios, sino que se mantuvieron fieles y confiaron en Dios mediante una fe firme, dando siempre un buen testimonio en medio de una crisis de vida o muerte y en medio además de una nación pagana que creía en otros dioses. Por eso a veces el Señor nos manda a nosotros a distintos lugares para que nosotros demos testimonio del Dios en quien creemos. Y nuestro testimonio tiene que ser firme. No tenemos que dar lugar a dudas. Mantener una relación con Dios cada vez más estrecha y más profunda. Daniel y sus amigos confiaron en Dios incluso en peligro de muerte. Acuérdense que cuando ellos fueron traídos al jefe de los eunucos, ellos se pusieron en peligro de muerte porque rechazaron la comida, nada más y nada menos que la comida del rey. La rechazaron. Pero ellos pusieron en primer lugar ¿a quién? A Dios. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer? Yo aquí tengo más o menos un resumen que se los puedo más o menos mencionar para que ustedes tengan una idea. Hemos visto que el reino de Babilonia comenzó ¿en qué año? ...605 a.C. fue cuando Daniel fue llevado a Babilonia cautivo. Y es cuando Nabucodonosor asume el poder, ¿no? El reino que sucedió a Babilonia fue los medos y los persas. ¿Y fue liderado por quién? En la estatua decía, por Ciro. Y ustedes saben que Ciro aparece en la profecía bíblica en Isaías 45.1. A ver, pon ahí Isaías 45.1 y fíjese que Isaías vivió 700 años antes de Cristo, o sea, más años antes que Daniel. Y ya Dios le reveló a Isaías a Ciro. Allí dice, así dice Jehová y su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y Ciro fue el emperador de los medos y los persas. La caída de Babilonia dice que está registrada, si ustedes van al cilindro de Ciro. Ciro mandó a escribir en un cilindro. Eso es todo, esto es historia, hermano. Por eso le digo que no solo está en la Biblia, sino está en la historia. Y en las líneas 15 al 21 del cilindro aparecen trechos dando la genealogía de Ciro el Grande y relatando la toma de Babilonia en el año 539 a.C. Y el tercer reino después de los medos y los persas, ¿cuál fue? Grecia, liderado por ¿quién? Alejandro Magno. ¿Cuándo fue eso? 331 a.C. hasta el 168 a.C. Este imperio está representado en las... Si puedes volver a poner la imagen, Saúl, para ir hablando de estos imperios. Allí, Grecia, bronce, representada por el bronce, a cargo de Alejandro Magno, 331 a.C. hasta el 168. El cuarto reino mundial, representado en la estatua por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, es la Roma de los Césares, 168 a.C. al 476 después de Cristo. Cristo nació y murió bajo la jurisdicción y el dominio de Roma. El historiador
hay un historiador allí que lo menciona. Los poderosos visigodos, después que cuando se divide, Roma se divide en 10 reinos, aparecen los visigodos y adoptaron universalmente la religión de los romanos, con quienes mantenían un intercambio perpetuo de guerras, amistad o conquista. Durante el mismo periodo, el cristianismo fue abrazado por casi todos los bárbaros que establecieron sus reinos sobre las ruinas del Imperio Occidental. Los burgundios en Galia, los suevos en España, los vándalos en África, los ostrogodos en Polonia y varios bandos de érulos mercenarios que llevaron a Odacro al trono de Italia. Los francos y los sajones todavía perseveraban en el error del paganismo, mientras que los francos obtuvieron la monarquía de Galia por su sumisión al ejemplo de Clovis. 10 tribus finalmente provocaron la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, siendo Rómulo Augusto su último emperador, el último emperador romano. Las tribus bárbaras entonces fueron las que dividieron el Imperio Romano. En Daniel 2:44 dijo que en los días de estos reyes, se refiere a los países actuales de Europa, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino en el sueño es representado por una piedra o roca que fue cortada sin ayuda de manos y destruyó toda la estatua. Esta piedra o roca representa a Cristo. Vamos a ver 3 versículos, Saúl. Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien tiene micrófono ahí? ¿Alguien que lo lea? Ok. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable, en el que creyere, yo no se apresure. Ok, ahí habla de una roca puesta por el Señor como fundamento, una piedra en Sión, una piedra en su pueblo, una piedra probada, angular, preciosa. O sea, la piedra angular es la piedra principal de un edificio. Vamos a ver Primera de Corintios 10:4, perdón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí queda bien claro que la roca es Cristo. No es ningún grupito de humanos, es Cristo. Muy bien. Vamos a ver Lucas 20, versículos 17 y 18. Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18. 17. 17. Ahora sí. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues? Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 18. Ahora. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así es.
Ahí la roca, Cristo está hablando, está diciendo que Cristo es la roca, porque esas son palabras de Cristo. Así que este acontecimiento de la roca o de la piedra representa a Cristo, y esto se va a cumplir como vimos en la segunda venida de Cristo en majestad y gloria. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan del capítulo 2 de Daniel? ¿No? Entonces lo damos por terminado. Ya el sábado se